Emociones en altavoz es este nuevo podcast donde las emociones están en altavoz y hablamos de lo que lleva a la gente, las emociones que llevan a la gente a lanzarse a un proyecto profesional, personal o simplemente a rehacer su vida de un modo u otro. Hoy tenemos con nosotros a Paul Van, que básicamente es docente en el programa Radia, también es fundador de varios proyectos como por ejemplo SpenAI o Onion Tech. Bueno, Paul, preséntanos un poco quién eres para los que no te conozcan, desde cuándo llevas trabajando en el mundo de la IA y en el mundo de la ciencia de datos y eso. Genial, pues nada, pues oye Marta, primero gracias por contar conmigo. Yo encantado de poder aportar aquí en este y poder salir y vamos, y ser entrevistado por ti. Y nada, bueno, con respecto a mí, pues llevo ya varios años trabajando en el ámbito de la IA. Yo en su momento pues estudié física, luego hice una carrera de meteorología, o sea, un máster. Y bueno, empecé a trabajar en ese sector, pero bueno, vi al final, me llegó también, por decirlo así, la oferta de poder trabajar en, no solo en analítica en términos de metrología, sino también en otros sectores y me lancé a trabajar en BVA y luego pues he seguido una carrera de varias empresas hasta hace como unos 2, 3 años, dos años aún, casi llegando a 3, en la cual me lancé también a la parte de emprendimiento. Entonces, bueno, ahora estoy con varios proyectos y uno de ellos, como comentabas, es Radio. Me preguntaban las compañeras de radio, hablando precisamente de ellas, ¿no? Les dije que te iba a entrevistar y si tenían alguna cuestión periodística fuera de lo que era el programa radio, y me dijeron que te preguntara sobre cómo llegaste a querer dedicarte a la ciencia de datos y si lo viste como una profesión de futuro entonces o lo sientes así ahora. Vale, o sea, bueno, de hecho, por poner en contexto, el programa Radia, pues, como sabes, es un programa al final dirigido pues, a la formación en este campo, ¿no? Y claramente se lleva la formación en la ciencia de datos porque sabemos que es un nicho que tiene mucho mercado. Yo hace tiempo, pues, cuando justamente después de estudiar meteorología, pues tuve la suerte, la verdad, de acabar ya en una gran empresa como era Gamesa, que en su momento se estaba uniendo con Siemens y ahora es lo que es Siemens Gamesa. Y la verdad que en ese aspecto me sentía muy lleno, ¿no? Porque, oye, pues acababa de realizar un máster, yo la verdad que lo había trabajado bastante por mi cuenta, mediante el trabajo de Cinemaster y otra serie de cosas para luego, pues, tener un currículum bastante interesante, ¿no? Pero bueno, estaba ya ahí, ya os digo, en la parte de Siemens Gamesa y estaba relativamente contento y desarrollando, pues, modelos predictivos para la parte de energía eólica y también de solar. Y la verdad que estaba, ya os digo, estaba contento, pero un día pues resultó que, pues claro, yo trabajo en Madrid y mi familia la tengo en Vigo. Entonces cogí un BlaBlaCar, un coche compartido con varias gente con el objetivo de ir a visitar a mi familia. Y una de las personas con las que compartía un coche pues era una recruiter. Entonces, claro, ella pues así un poco pues para dar conversación me preguntó un poco, oye, ¿y tú qué haces? Y no me dijo, no me preguntó directamente por mi profesión, sino por mis tareas en mi día a día. Entonces le empecé a comentar y me dijo, oye, pero si eso está súper demandado, la verdad, es algo que está genial. Y yo no tenía ni idea, la verdad, era de las pocas veces que había, o sea, anteriormente había escuchado algo del Data Science, pero no nada tangible como ella me lo presentó. Entonces, bueno, empecé a investigar un poco y a hacer cursos online y dije, oye, este campo me gusta mucho, la verdad. O sea, hay varias plataformas que te permiten de manera gratuita o incluso a veces con un coste que no es relativamente alto, pues seguir desarrollándote y aprender pues de nuevas tecnologías y metodologías. Entonces, pues yo me puse por mi cuenta, me gustó mucho y justamente lo que veía en mi trabajo es que tenía esa faceta de que trabajaba con datos, de que trabajaba en un sector que me gustaba mucho, pero la parte tecnológica estaba un poquito descolgada. Entonces me llegó una oferta por parte de UDA para justamente meterme más en eso, en la parte tecnológica. Eso sí, abandonaba lo que es la meteorología, pero ya podría pues trabajar tecnológicamente pues con herramientas, por decirlo así, más que estaban o sea, al día a día, con Python y demás, que me iban pues, que me gustaba mucho, ¿no? Por lo que había visto en los cursos. Entonces, nada, decidí meterme en ese punto, empecé a trabajar en BVA, la verdad que muy contento ahí.
Y nada, y esa sería un poco la historia de cómo empecé con la parte de ciencia de datos. ¿Y te dio miedo o incluso vértigo el hecho de saltar de un campo como es la meteorología a otro que es la ciencia bancaria, ¿no? O el trabajar para un banco? Porque claro, no es óptimo el hecho de decir, no, no, yo estoy muy cómodo en la meteorología, ¿no? Esta chica que decía, no, no, yo soy recruiter, ¿no? En el taxi, en el BlaBlaCar. Entonces, claro, tú dijiste, sí, esto me gusta, esto tal, pero yo estoy cómodo donde estoy, me están tratando bien, ¿no? Cobro mi sueldo, tal. Eh, ¿Qué te hizo querer saltar de un lado al otro? Pues es interesante lo que comentas porque además fue, lo recuerdo, y no fue tan sencillo como parece, ¿eh? La verdad es que me costó bastante más que nada porque, claro, yo en sí estaba en mi campo, tenía mis ideales, como, o sea, desde hoy estoy trabajando pues para una empresa de meteorología, energías renovables, o sea, un departamento de meteorología con temas de energías renovables, entonces estaba bastante contento, ¿no? En ese aspecto. Y claro, y además dices, oye, pues está cumpliendo con esos ideales que tengo. Pues claro, de repente pues te llega la oferta del banco y dices, oye, esto, pues claro, está muy visto como que, por decirlo así, es un sector un poquito más malo, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, recuerdo que tuve mucho debate. Yo compartía piso con un amigo, justamente, y nada, y recuerdo además o sea, de tener ese punto de inflexión oye, decir, no sé muy bien si lo que estoy haciendo es lo correcto, si, 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 oye, me estoy dejando llevar, entre comillas, un poco más por la avaricia de seguir creciendo en vez de por dar valor a otra cosa. Entonces, bueno, fue un punto, por decirlo así, que en su momento, pues no fue tan sencilla la decisión de tomar. Pero bueno, luego lo hice y la verdad que no me arrepiento nada. Eh, Luego los bancos, pues como todo, tienen sus partes buenas, tienen sus partes malas. En el departamento en el que estábamos, lo que teníamos es que podíamos hacer muchas cosas interesantes, ¿vale? O sea, teníamos mucha libertad en ese aspecto. Y bueno, y luego fui con otras empresas y saliendo, y a día de hoy pues no me arrepiento porque estoy orgulloso de quién soy. Sí que es verdad que, oye, que en su momento costó tomar la decisión, pero bueno, al final uno toma en su momento la decisión que considere más conveniente y creo que en su momento fue la correcta. Y otro tema importante, a nivel también hablando monetariamente y en ese sentido, es el tema de ser freelance hoy en día en España, porque cada vez los impuestos están subiendo más, las cuotas de autónomos, el llegar, ¿no? a poder hacer una facturación óptima para poder, pues, vivir de ello, ¿no? Yo lo sé también por mi padre, que ya está a punto de jubilarse, pero también, pues, el pobre ya ha tenido que bajar el nivel de faena, etcétera. Entonces, ¿cómo te decidiste lanzar a esto de ser freelance o simplemente te llegó y dijiste, bueno, pues ya me he metido en el barro, ya no tengo más opción? ¿Cómo fue toda esta aventura? A ver, yo siempre he tenido una cosilla por ahí por dentro de, oye, que me gustaría emprender o crear mis propios proyectos y desarrollarlos. Y sí que recuerdo que fue justamente cuando estaba en Stratio, hace unos 3 años o algo así, cuando, claro, yo empecé a planteármelo más, sobre todo porque al final mi sensación es que pasamos por muchas empresas y claramente no somos imprescindibles en ninguna. Entonces, vamos, claramente, por decirlo así, pasando de una a otra y demás, y ves que también como entras, sales y a los X meses, por decirlo así, pues casi nadie se acuerda de ti. Es decir, claro que tienes un impacto, pero es un impacto relativo, ya que luego, pues, acabas un poco, pues claro, o sea, como que no, nuestro proyecto es de otros, entonces al final, pues claramente tu posición la puede ocupar otra persona. Entonces dije, oye, me gustaría crear algo de más impacto y donde yo tenga más control a la hora de desarrollar mis proyectos. Entonces justamente hablé con una compañera que tenía o sea, que ahora es mi socia, que tenía en la asociación, que se llama Cristina Aranda. Le pregunté, oye, tú esto, lo de freelance, le empecé a hacer preguntillas y al final pues también salió un poco la idea de montar una empresa. Y dijimos, pues venga, pues nos lanzamos. Y entonces yo a partir de ahí, pues lo hablé con la empresa, con Strato, que me trataron muy bien, y me dijeron, oye, genial, o sea, es algo claramente arriesgado, ¿no? Pero que vemos que claramente es algo que tú tienes y que te apetece potenciar y desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, muy bien por su parte. Y nada, y me lanza a eso. Y sí que es verdad que da bastante vértigo al principio, y más que nada muchas veces es por el desconocimiento. O sea, porque tienes, claro, que presentar X cosas, que hacer muchos papeles y por decirlo así, si no tienes a alguien que te vaya diciendo las cosas y que sepa,
pues es muy fácil cometer errores. Entonces, claro, eso para mí era uno de mis principales vértigos a la hora de ser freelance. Claro, que ahora yo, pues todo lo que son mis cuentas, todo lo gestiono yo y es y cualquier, claro, cualquier fallo, pues realmente pues me va a venir Hacienda o quien sea a pedir responsabilidad, ¿no? Pues claro, nunca sabes, por decirlo así, si lo estás haciendo 100% bien, si no lo estás haciendo 100% bien, aunque tengas las mejores intenciones y lo quieras hacer 100% bien, pues te puedes equivocar. Entonces, eso para mí era uno de mis principales vértigos. Luego, con respecto a la parte de impuestos y demás, sí que es verdad que, o sea, yo creo que luego en un futuro hay que ajustar un poco, sobre todo porque hay gente que tiene menos ingresos que la parte de ser autónomo, claro, no está pensado tanto, o sea, casi que beneficia más cuando tienes bastantes ingresos que cuando tienes pocos, ¿no? Y no es, y claro, y eso yo veo mucha gente que tiene, pues, por decirlo así, unos ingresos que serían como salario medio, que claro, pagando cosillas de un lado, de otro y demás, pues al final casi no le sale rentable ser autónomo, ¿no? Es decir, que casi con un salario medio, igual, porque tienes que pagar una consulta, porque tienes que pagar no sé qué, porque tienes que pagar cualquier cosa, pues que dices, no te acaba saliendo rentable ser autónomo. Y eso también es una pena, ¿no? Porque hay mucha gente tiene asociado a los autónomos como empresarios que ganan trillones de euros al año, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, sí que Entonces, creo que debería ajustarse. Entonces, ¿tú qué consejo darías a una persona joven o más mayor o de cualquier edad que quisiera lanzarse a la aventura de, pues, ser autónomo, montar una empresa, etcétera, etcétera, ahora con la experiencia que tienes, ¿no? ¿Qué consejo te hubiera gustado que el Paul de hace 3 años que se lanzó a esta aventura hubiera tenido, aunque tú puedas haber tenido, claro, consejos de tu socia o de cualquier otra persona? Justo. Pues lo primero es júntate de gente que tenga experiencia en la parte autónoma y gente que tiene muy poca experiencia. Porque para que tenga mucha experiencia, para que te vaya comentando un poco cómo son todas las cosas y que tenga muy poca experiencia para que te vaya diciendo cómo hacer las cosas según aplique actualmente la ley vigente y qué cosas te pueden ayudar, ¿no? Temas de ayudas y demás. Y como ha hecho determinados procesos que claramente gente que lleva tiempo, pues ya ha olvidado, como es obvio, ¿no? Entonces, júntate con gente que lleve mucho tiempo y gente que lleve muy poquito en esto para saber un poco cómo entrarte mejor en este mundo y no tener problemas. Luego, por otro lado, ten un buen gestor. O sea, claramente tiene unos costes mensuales, todo esto, pero es mejor tener un buen gestor que tener uno que pase a ti, que no te hace ni caso ni nada, porque luego acaban saliendo problemas por otros lados. Entonces, también es importante eso. Y luego que claro, que hay que cambiar la actitud con respecto a muchas cosas, ¿no? O sea, la parte buena es que tienes mucha libertad, pero también de que tienes mucha incertidumbre. O sea, de que igual pasas un mes trabajando muchísimo y al siguiente mes pues estás mucho más tranquilo, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, hay que saber gestionar luego esa parte de incertidumbre y ir trabajando justamente pues para luego sacar proyectos, ¿no? Es importante tener gente alrededor que te ayude, que te asesore, que te conozca, que sepa lo que vales, para luego, pues si sale un proyecto por un lado o por otro que cuenten contigo, ¿no? Pues bueno, un poquito de todo. Es importante luego también asistir a eventos, asistir a reuniones de freelance y demás, donde puedas pues también conocer cómo lo hace otra gente y demás, ¿no? Fuera de tu círculo cercano. Entonces, bueno, Y es a una ni- cuantía de cosas, la sí. verdad. Sí, sí. Importantes. A nivel de fundar empresas, tienes Viconion Tech y tienes también Spain y AI. ¿Cómo te lanzas de pasar de tu socia, ¿no? Del hecho de ser freelance a decir, no, mira, es que además de ser freelance, voy a montar mis propios proyectos, mis propias empresas. ¿Y cuál diferencia hay entre un proyecto y el otro? Porque entiendo que si fueran iguales se meterían dentro de una misma idea. Claro, este NIDAI nació hace ya unos 6 años aproximadamente, un poquito más, y es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, de hecho, ahí yo no cobro, no, o sea, no tengo ningún salario ni nada por el estilo. Y es una asociación que lo que busca es más como algo personal que quiero, que es, oye, difundir y llevar a todo el mundo lo que es la inteligencia artificial. Sucede muchas veces de que, claro, cuando hay estos hypes como los que vemos ahora, pues luego la gente se hace unas ideas muchas veces con la IA que pueden ser contrarias luego a lo que se puede desarrollar en empresa, ¿no? Entonces hay como un gap ahí importante que sí que queríamos solucionar. Y justamente pues nos juntamos ahí dos compis y yo
Ellos empezaron pues justamente montando eventos, al poquito me metieron a mí para desarrollarlos también y lo que hicimos fue montar una asociación sin ánimo de lucro para que esto fuera una entidad justamente luego que pudiese crecer y apoyar de una manera pues más legal a la comunidad. Entonces eso, claro, es completamente diferente porque, por decirlo así, tiene una idea, por decirlo así, más altruista, ¿no? Con respecto a la parte de empresa, claro, el objetivo es completamente diferente. Ya es una empresa legal, ya no es una empresa sin, o sea, ya no es una asociación sin ánimo de lucro y ya el objetivo claramente es sacar proyectos y beneficios de la misma, ¿no? Entonces, claro, tiene otro objetivo diferente, tiene otros gastos, tiene otra implicación, otra dedicación y se pueden y no se chocan entre ellas, ¿no? Cada una tiene un objetivo diferente y nunca ha habido problemas. Por lo que comentas en esta parte de divulgar, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial a las masas, por así decirlo, claro, a mí me surgen dos conceptos que son un poquito antagónicos entre ellos, ¿no? Porque, claro, existe la educación mediática, que al final es lo que estáis haciendo vosotros con la inteligencia artificial y es lo que yo me especialicé en la carrera universitaria y que de hecho están empezando, he visto en el Colegio de Periodistas de Cataluña, a sacar estas charlas para colegios e institutos de explicarles el tema de las fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día con la inteligencia artificial se puede crear absolutamente de todo. Y luego estos detractores de la IA que a mí me suenan a la gente que en los siglos pasados, ¿no? Sacaron cualquier tecnología y esto es el demonio, hay que quemarlo, etcétera, Bien. etcétera. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los grandes detractores de la IA son principalmente los artistas, ilustradores y grafistas, ¿no? Que dicen que, claro, que la IA no es una persona y por tanto no puede poner alma en las ilustraciones que hace o en los gráficos que hace. Entonces, estas empresas que están empezando a usar la IA para, por ejemplo, realizar portadas de libros o incluso imágenes para, no sé, para internet o lo que sea, eh, ¿qué puedes decir tú a favor o en contra? O sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a estas Bueno, declaraciones que se están haciendo sobre la IA en cuanto a grafismo? claro, yo creo que si ves un poco pues la situación de cada uno la entiendes en sí, porque claro, para algunos les afecta más, sobre todo a nivel laboral, que a otra gente, ¿no? Y sí que pueden tener razón a la vez, pero les puede seguir, por decirlo así, también, o sea, por ejemplo, sí que entiendo lo que dicen, ¿no? Oye, de que igual pues claramente un cuadro, una obra de arte, pues no es en sí solo pintar una cosa, sino que tiene por detrás una historia, ¿no? Entonces, claro, eso no te lo va a aplicar normalmente una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, en términos de cuando se contrata un ilustrador, por decirlo así, la empresa o yo o cualquier otra persona tampoco tenemos ni siquiera la capacidad de evaluar lo que es una obra de arte como para luego querer eso, por decirlo así. Es decir, igual nosotros no contratamos un ilustrador para que nos haga una obra de arte, sino para que nos haga pues una postal navideña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí ya no valoras la creatividad ni lo potente que sea un ilustrador, sino quién te lo hace más fácil y más barato. Vale, entonces, claro, yo entiendo que ellos lo que dicen, pues pueden tener razón, ¿no? De que no, por decirlo así, la IA te puede generar muchas cosas, pero luego una obra de arte es muy diferente, pero muchas veces lo que se está pidiendo por parte de la empresa, con ilustradores y demás, igual no es una obra de arte. Entonces, claro, ahí es donde entra el conflicto entre lo que es claramente el que te dé algo que te valga, que con el mínimo coste y mínimo tiempo, y eso te lo va a dar una IA. Entonces, claro, yo ahí entiendo el problema. Y ya te digo, y puede ser que las dos partes tengan razón. Yo creo que aquí luego, claro, está tocando un campo, cada vez está tocando más campos la inteligencia artificial, sobre todo en la parte esta creativa, que no significa que ellos sean creativos, sino de que me refiero a las IA sean creativas, sino de que igual generan cosas que afectan a estos sectores. Y claro, sí que va a llegar un momento en el que se creen problemas en todo esto. Oye, de que, claro, hay mucha gente igual a la que ahora sí que le está afectando esto y le está quitando empleo. Entonces, claro, tiene que haber metodologías ya no solo por parte de ellos, sino también cursos por parte de las administraciones y demás para intentar reconvertir o que utilicen estas herramientas para su propio beneficio, ¿no? Y que no se queden de repente atascados y que digan, oye, no me llama en ningún lugar porque la gente está utilizando IAs en vez de pedirme a mí que haga determinadas ilustraciones, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto intermedio. Yo creo que, claro, en general a mí ChatGPT, pues, o herramientas luego como Dalí y demás, de que genera un texto, una imagen,
las utilizo en mi día a día y me aporta muchísimo valor. Sobre todo, pues, oye, quiero realizar un icono, quiero realizar, pues, una imagen de no sé qué y ponerlo en una diapositiva. Quiero, yo qué sé, una lectura de una imagen, pues para luego para que sea accesible, ¿no? De que tú puedas tener un texto alternativo y se lo puedas poner a la propia imagen para que luego pues, sea más accesible para alguna gente, ¿no? Esto todo me ayuda una barbaridad, la verdad. Eh, entonces, bueno, yo en ese aspecto no puedo decir cosas malas de la IA. Sí que creo que luego va a haber que resolver todo el tema del copyright y del plagio que puedan generar. De momento creo que hay un vacío bastante legal con que se utilicen las obras de artistas para todo esto, o sea, para entrenar los modelos, porque al final, claro, ¿cómo puedes definir, por decirlo así, de que una obra entre millones que han sido utilizadas para entrenar estos modelos es muy importante, ¿no? O sea, para el entrenamiento del mismo, ¿no? O sea, con respecto a otras, ¿no? Lo que sí que creo, claro, eso creo que no tiene tanto, por decirlo así, o sea, tanto ámbito legal que seguir. Lo que sí que creo es que, claro, estas obras igualmente, pues a veces pueden aprender demasiado bien sobre una obra y luego lo que hacen es regurgitarla, ¿no? Que significa directamente generar lo que había actualmente o algo que tiene derechos de autor. Pues claro, eso sí que es un plagio. Porque si tú generas exactamente algo, una imagen o un cuadro que tiene derechos de autor, eso es un plagio. Entonces, Claro. claro, ahí tienen que trabajar maneras de resolver eso. Porque, claro, te imagínate que haces una canción o que tiene derechos de autor y luego pues le dices a la IA, oye, hazme una canción cualquiera que sea de los años 80 y te hace exactamente tu misma canción. Realmente dices, oye, esto me está plagiando directamente. O sea, como si es una IA, como si una persona. Pero claramente ahí existe un plagio. Entonces, creo que eso es una de las facetas más peligrosas y complicadas que hay que trabajar. Claro, volviendo también al tema, si alguien de los oyentes está interesado en el tema de la IA y el arte y demás, que sepa que vamos a tener un capítulo con David Molins, que es diseñador gráfico y que está usando IA para mejorar su trabajo. Es decir, que no todos los ilustradores o diseñadores gráficos están en contra de la IA y vamos a hablar con él sobre este tema porque me parece también muy interesante. También Sí, de hecho, siguiendo, yo también sí, tengo una amiga que es diseñadora gráfica y justamente también lo utiliza mucho en su día a día. Sí que sí. los ilustradores es donde creo que más está tocando. Y Sí, eso sí que he visto muchas veces un empleo que le corresponde a un ilustrador, que la empresa acaba optando por una inteligencia artificial para hacer el trabajo que le correspondería a él. siguiendo en el mundo IA y demás, otro de los factores que nos ha dado mucho avance en el mundo médico, en este caso, ha sido gracias a la IA. Es decir, que no en todos los campos la gente como que está detractando la IA, sino que, por ejemplo, en medicina, en farmacología y demás, la gente como que lo está impulsando mucho, también en educación. Tú que te dedicas a la docencia también, ¿cómo ves el avance de la IA? ¿A qué velocidad está avanzando la IA y dónde está avanzando más rápido en esos aspectos? Sí, en todos lados. O sea, la IA está avanzando mucho, pero la implementación le cuesta un poquito más. ¿Qué quiero decir? Que las cosas normalmente en empresa, en educación y demás tardan mucho más de cuando sale un producto. O sea, sale algo, igual tarda bastante tiempo en que se implemente en el aula porque realmente hay algunas barreras, ¿no? Está primero la formación que tienen que tener los profesores para poder utilizar estas herramientas, que conozcan las limitaciones también, que conozcan los aspectos éticos, luego que el propio centro quiera pagar a veces esas licencias que cuestan estas herramientas, y luego, claro, que incluso luego, pues incluso se aplica también a los alumnos, que los alumnos también se les forme en todo esto, ¿no? O sea, hay varias facetas ahí que son barreras que tardan bastante en resolverse. Y lo mismo sucede incluso en empresas y en otros lugares. O sea, los chatbots, claro, no se utilizan como ChatGPT directamente muchos, sino que, claro, la implementación es mucho más lenta. Se hace por detrás, por decirlo así, en lugares donde no suele interactuar tanto el usuario con el propio chatbot, sino que hacen pues tareas específicas, ¿vale? O con gente interna de la propia compañía. Porque, claro, luego puede haber problemas, por decirlo así. Por ejemplo, pasó en Estados Unidos en Chevrolet, que puso un chatbot para que los usuarios pudieran consultar los precios de determinados y bueno y otras consideraciones de Chevrolet de los coches, ¿no? O sea, que pudieran consultar precios de coches. Entonces, claro, la gente era capaz de engañar al chatbot para que, por ejemplo, le vendiese los coches por $1. Entonces, claro, eso es un riesgo brutal que no puedes hacer. Entonces, claro, pues se vieron obligados, por decirlo así, a sacar ese chatbot, ¿no? Entonces, claro, esto ya os digo, está creciendo a un ritmo muy elevado, pero luego la implementación va a otro ritmo que claramente es más lenta, porque hay que ver un poco los peligros que entraña todo esto, el no tener control absoluto de esta tecnología y porque puede tener unas implicaciones importantes, ¿no?
Yo donde creo que, o sea, sobre todo en empresas se utiliza mucho para estas cosas que comento por detrás, ¿no? Pero donde sí que estoy viendo, ya os digo, que claro, me sorprende bastante y creo que ahí puede, puede ir un poco más rápidos en la parte, pues eso claro, de ilustradores, parte creativa con marketing, parte incluso de vídeos y demás, de alguna mini película, cualquiera de estas cosas sí que veo que puede impactar más. ¿Por qué? Porque los riesgos de que tenga algún fallo, para mí, esto es opinión personal, no son tan graves a los que puede tener dentro de una empresa. O sea, ¿qué quiero decir? No es lo mismo que un banco, claro, le pidas un seguro o un préstamo y que te diga que sí siempre, vale, con un chatbot de estos, que claramente eso podría ser una barbaridad a nivel legal, que dentro pues, de una imagen suceda, o sea, de un vídeo creado por artistas, pues de que veas de que a veces la mano pues se mueve demasiado. Vale, pues claramente pues dices, oye, está claro que los riesgos y las implicaciones de cada uno de los casos son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está tocando más y se va a implementar un poquito más rápido, por lo que estoy viendo, que con respecto ya a la parte más empresarial, que tardará un poquito más. Yo a nivel de periodismo, ¿no? Una de las cosas que me Sí, preocupa de la IA, ¿no? Ahora que la estoy estudiando gracias al programa Radia y que he aprendido mucho de ella, es el mundo de IA y fake news. Porque claro, es muy fácil, como comentabas, ¿no? Generar una imagen, generar un vídeo, que me imagino que ahora lo que decimos, ¿no? Es que la mano tiene 6 dedos o tal, pero estas cosas, claro, yo entiendo que avanzan a marchas forzadas. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo va a tardar la IA en poder desarrollar una fotografía o un vídeo que no sea real, sino que sea esto generado por inteligencia artificial y que pueda generar un problema real porque pueda causar un escándalo o no sé, he oído muchas de estas que dicen, no, se han filtrado fotografías de no sé qué famosa desnuda, pero en realidad estaban hechas con IA, o sea, no eran fotografías reales de esa persona. Y claro, ¿cómo reclamas tú eso como delito cibernético? Como, claro, a nivel legal, entiendo que no eres abogado, pero claro, el hablar de todos estos tipos de delito o de información falsa, de noticias falsas, ¿no? Pueden causar una paranoia colectiva a la gente. ya. Entonces, ¿cuál es la educación que debería recibir la población en general por las edades? ¿Por dónde debería empezar la gente a informarse acerca de IA y acerca de ciberseguridad incluso o ciberdelincuencia no ciberdelincuencia para cometer los delitos, sino para evitar los delitos Sí. a la hora de prevenir este tipo de problemas? Pues es una buena pregunta. El tema sobre todo con las fake news, yo sinceramente ya, claro, no sé si el problema es la fake news en sí o por decirlo así, incluso que ya incluso yo leo muchos periódicos en los que antes tenía bastante confianza y ahora cojo las noticias con pinzas, o sea, ya no me fío mucho y por detrás no hay una IA. Hay periodistas con mucho sesgo que muchas veces lo que quieren es contar pues una historia, por decirlo así, un poco toqueteada para sus lectores, ¿no? Entonces, claro, ahí ya yo no sé hasta qué punto el problema es de las IAs o directamente ya de los propios medios, realmente pues que tienen sus sesgos bastante pronunciados, ¿no? Todos pensamos en un medio y prácticamente sabemos ya seguro qué sesgo tiene ese medio, ¿no? Y claro, yo lo veo un problema, sinceramente. ¿Cómo puede un medio ya tener tanto sesgo como para que sepamos de que no va a ser 100% parcial e igual tenemos que ver otros para ver la misma noticia con toda otra manera, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí lo de las fake news es sin duda un problema, pero yo también incluso diría las fake news generadas por humanos, ¿no? Ya no solo por IA, que también los veo ya un problema bastante gordo. Eh, de hecho, claro, el problema de las redes es que cada vez lo que vemos ya está cada vez más generado y más generado por este tipo de herramientas, ¿no? O sea, ya por inteligencia artificial, ya sea por chatbots, por herramientas de deepfakes y demás. Claro, ya cada vez cuesta más, por decirlo así, saber lo que es real de lo que no es real, ¿no? A mí últimamente, pues ya os digo, en Twitter me empiezan a agregar cuentas que se ve 100% de que son fakes, con una imagen claramente generada con una de estas herramientas de texto a imagen que genera, pues normalmente, claro, como yo soy chico, pues suelen ser chicas. Y vamos, tienes que fijarte en muchos detalles, ¿no? Para ver justamente de que son fakes, pero ves fácilmente, ¿no? O sea, indagando lo ves claramente, ¿no? Entonces sí que es verdad que cada vez el contenido que se está generando es más engañoso, ¿no?
y es muy difícil vivir en la realidad actualmente, o sea, saber lo que sucede de verdad. Entonces, bueno, no, sinceramente, ahí igual como periodista, tú igual puedes decir mejor dónde se puede, dónde puede informarse mejor la gente. Yo actualmente tengo muchísimas dudas. Lo que suelo hacer es ver diversos medios, claramente no medios muy, muy sesgados, porque sé que esos nunca van a contar nada acerca de la realidad, sino medios que sé que, aunque tengan un sesgos, tiran más hacia un centro, entre comillas, y intento ver pues las dos caras, ¿no? Lo que dice uno y lo que dice otro. Luego te das cuenta muchas veces de que incluso los dos no saben de lo que hablan y han dicho barbaridades, ¿no? Pero bueno, eso ya es un riesgo también que hay que asumir. Y Sí, con bueno, respecto yo... a... Sí, dime, dime. Sí, Didi, sí, No, digo que simplemente por cerrar la parte de fake news y ahora sigues hablando. Yo lo que hago personalmente es informarme mediante, es un coñazo, ¿vale? Es sí, un coñazo y ya lo digo porque es un coñazo, 100%. Pero si quiero informarme bien de problemas, por ejemplo, judiciales o en temas de leyes, etcétera, yo soy la típica que se va al BOE, que se va sí, a un resumen de sentencias judiciales. Si hay un caso que me interesa muchísimo, pues intento tirar de la sentencia judicial, aunque luego pueda haber un resumen primero y luego irme al asunto, porque claro, hay muchas veces, por ejemplo, con temas de sensacionalismo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que esta semana, bueno, claro, cuando estamos grabando esto antes de que salga el podcast, pero el tema del caso del hijo de Rodolfo Sancho, ¿no? Que está causando furor en el tema de Tailandia. Claro, las leyes de Tailandia no son las leyes de España, con lo cual claro, también hay que estar muy informado acerca de muchas cosas. También me voy a medios internacionales para informarme de prensa nacional. Es acojonante, pero es así. sí, Y entonces, bueno, es perder muchísimo tiempo. Yo entiendo que la gente normal que no se dedica al periodismo esto no lo puede hacer o lo puede hacer una vez porque le interesa mucho algo en claro. concreto. Pero sí, a ver, como periodista, yo mi método es ese, es informarme, perder mucho tiempo en informarme porque realmente, a ver, me va la vida laboral en ello. Quiero decir, yo entiendo Sí, que sí, una persona normal no lo hace, pero mi recomendación así en general es, si te interesa mucho un tema en concreto, irte a medios internacionales que no tienen nada que perder con el país donde están sucediendo los hechos y sobre todo si es del país, pues intentar fiarte, que yo me fío 100% porque es lo único, o sea, solo me dan datos, con lo cual los datos no se pueden falsear. Si ha sí, habido 17 víctimas, ha habido 17 víctimas y claro, esto es así. Entonces, boletines oficiales y claro. temas de estadística y datos, sobre todo. O sea, de datos Claro, sí, sí, entenderás tú mejor que pero sí, sí, pero los datos tienen la cosa de que si los cocinas al final te pueden decir lo que tú quieras. Que esto lo decía un famoso estadista. Que el tema es que muchas veces, claro, tú puedes cocinarlos para que parezca que dicen una cosa y que luego es otra. Que eso también, por eso, incluso los datos hay que luego verlos con cuidado. ¿Qué quiero decir? Lo que son porcentajes, relación de una cosa con otra, luego por detrás tienes que verlo muy en detalle, no vaya a ser. Por ejemplo, el tema de, oye, cuando ha subido un 10% al PIB, si ha subido después de que haya bajado un 20%, o sea, un 10%, no es que te quedas de nuevo, o sea, no es que te quedas de nuevo a cero, por decirlo así. Ha bajado un 10 y luego sobre eso que ha bajado ha subido un 10, que es menos de donde estabas anteriormente. Entonces, claro, me refiero de que hay luego un tema por detrás de cómo se comunica estas cosas que es muy importante también, como dices, ¿no? Y ver el dato crudo para poder analizar cuál es la realidad, ¿no? Pues bueno, es lo que comentas y es muy, muy complicado, la verdad. Es lo que tú dices, que luego te tienes que ir al BOE, te tienes que ir a, no sé, a prensa internacionales, tiene sus cosillas, ¿no? Estar informado y es complejo. Pues bueno, ahí vienen de genial las recomendaciones que has dicho. Y luego con respecto a la parte, o sea, yo lo que veo mucho ahora que hay muchos fraudes y que cada vez son mejores, claro, porque la inteligencia artificial ayuda muchísimo a realizar fraudes. Entonces, claro, de repente que te escriba, pues no sé, hace poco vi un reportaje precisamente que habían hecho en la Sexta sobre fraudes que había en aplicaciones de citas. Entonces, claro, utilizaban pues herramientas de inteligencia artificial para modificar fotos, para incluso que puedas tener una videollamada con esa persona y que parezca, y que parezca qué es, quién no es. Y luego incluso, pues oye, he visto casos de gente que claro, que también intenta hacer
extorsiona a otra gente y hace pues imágenes que, por ejemplo, aparezcas tú con Jeffrey Einstein o con Clinton o con cualquier otra persona, ¿no? Entonces, claro, y cada vez, como comentas, es más difícil discernir lo que es real y lo que no es real. Una cosa que me había llamado mucho la atención, ya fue hace un par de años, fue una imagen que justamente se hizo con inteligencia artificial, se movió por redes y y un premio de Pulitzer de fotografía, recuerdo que dijo, Dios, qué barbaridad, qué imagen más buena, ¿quién es el fotógrafo? Porque esto es increíble. Claro, alguien que le dijo, oye, esto está generado con una IA y borró el tweet. Claro, entonces dices, oye, ojo, incluso a la gente que sabe fotografía le está costando mucho discernir todo esto, ¿no? Entonces es eso, cada vez estamos más en un punto que es muy difícil saber lo que es verdad y lo que no es verdad, que nos estafen, que nos cometan fraudes, que nos extorsionen. Y claro, y eso es un punto muy complicado de trabajar. O sea, porque prácticamente tienes que eliminar el acceso a estas herramientas o reducir, por decirlo así, el crecimiento que tienen estas herramientas para que no se cometan estos delitos que ya están tipificados, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, la verdad. No sabría, si te soy franco, no sabría la solución. Me encantaría, pero es Pero sí, complicado. no, es complicado. La verdad es que hay que fiarte de tu instinto, hay que hablar, hay que esforzarte, estudiar, etcétera, etcétera, porque al final son aspectos complicados y sería cuestión también de esto hacer un debate con un jurista, con un tal, con un cual, porque Claro. entran muchos aspectos. Sobre todo hay que ser muy crítico y también, de hecho, con lo que comentabas antes, hay que, porque veo muchas veces, pero me pasa a mí también incluso, de que nos quedamos con el titular. Entonces, ya no entramos en la noticia, nos quedamos con el titular. Y el otro día recuerdo justamente que vi una noticia por ahí que compartía la gente por Twitter de, oye, ha sucedido esto, ha sucedido esto. Entrabas directamente dentro de la noticia y abajo del todo te ponía mucho cuidado. O sea, Neutral ha investigado esto y ha dicho de que no es verdad y que nunca ha sucedido. Claro, pero no estaba en el título, estaba luego Claro. dentro de la noticia, abajo del todo. Entonces, Claro, claro, dices, en ojo, pequeñito entre sí, paréntesis, ¿no? Es claro, el sí, sí, meme este, ¿no? De te pongo tal y en pequeñito entre paréntesis, yo te estoy dando la información, eres sí, tú que sí, no lo sí, ves, ¿no? Eh, claro, pues eso. Entonces luego, sí, cambiando radicalmente de tema, porque al final, bueno, a ver, seguimos dentro del ámbito, pero sí, saltando completamente de tema, eres docente, casi se podría decir que jefe de estudios, ¿no? Actualmente, del programa Radia que organiza la Fundación ONCE junto con el Comité de Universidades Europeas y, bueno, muchas otras entidades y empresas colaboradoras. ¿Cómo te llegó el proyecto de Radia? ¿Por qué decidiste entrar en él? Un poquito cuéntanos qué es Radia, qué datos ha sacado Radia, porque yo estoy en cuarta edición, así que ya hay tres por detrás de mí. Bueno, de mí y de mis compañeras, lógicamente, a las que mando un besito. Y cómo está el tema hoy en día, Radia, cómo empezó, cómo ha avanzado hasta hoy en día y, bueno, cómo está. es interesante porque justo por la asociación conocí a una chica que se quería meter en la asociación y estuvimos hablando, claro, ella me comentó que tenía una discapacidad y empezando a hablar, pues me dijo que estaba en este programa que era Radio. Y, o sea, la chica es majísima, la verdad es que es un sol. Y entonces le dije, oye, pues mira, a mí de manera altruista, pues me gustaría participar, sobre todo porque también tengo parte de, o sea, mi hermana también tiene una discapacidad, se encuentra en Francia y, oye, pues dije, me gustaría tener aquí también, conocer todo el ecosistema para también incluso por mi hermana, pues alguna vez pues se viene, oye, para poder ayudar al máximo, ¿no? De alguna manera al menos. Y entonces, bueno, hablé con ella, le dije, oye, pues me gustaría participar, como te comento, me puso en contacto con Carlos, que es el que lleva gestionando estas ediciones y está junto conmigo. Y que como comentas, este año justamente empecé a gestionarlo también con él. Y, y nada, la verdad es que al principio pues muy bien, me dijo, oye, pues puedes dar una charlilla, yo encantado, me gustó mucho y luego empecé a participar más activamente. Luego pues con tutorías, luego con alguna tutoría muy específica, con alguna persona que quizás necesitaba más ayuda que otras. Entonces, claro, estuve ahí y hasta que pues hace poco me dijo Carlos, oye, te veo aquí muy involucrado y me gustaría más contar contigo activamente en el programa y la verdad que estoy muy contento. Es un programa que tiene sus facetas muy buenas, también tiene sus facetas complicadas, pero del que aprendo muchísimo, la verdad. Entonces estoy bastante contento.
¿Cuál es la faceta más complicada que te has encontrado en Radia? Porque, bueno, hay empresas colaboradoras. A ver, para que lo entendáis así la gente, ¿no? Hacemos un resumen rápido. Radia es un programa que es exclusivo para mujeres, que eso es algo de lo que te quiero hablar también después. Simplemente, a ver, no lo digo como crítica, ¿vale? Porque tal, pero yo personalmente creo que el tema de encontrar un programa exclusivo para gente con discapacidad, para meterse en el sector tecnológico, yo que vengo del sector periodístico, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo lo máximo que he trabajado con datos ha sido en periodismo de investigación, nunca había hecho IA, nunca había hecho nada y la verdad que es un mundo completamente ajeno al mío, pero que al final descubres cuando lo empiezas a trabajar que, bueno, todo es aplicable, ¿no? En esta vida, pero sí que es cierto que no entiendo el factor del por qué se decidió en su momento, que esto igual me lo diría mejor Carlos o incluso Camino, ¿no? Eh, ¿Por qué se decidió que fuera exclusivamente femenino cuando el sector de personas con discapacidad en el paro en España es tan alto, ¿no? Entonces, Claro, ¿cuál es sí. la decisión que se tomó en ese aspecto? Pues sinceramente, como comentas, no lo sé bien, pero voy a, o sea, comentar algunas cosas que sí que igual pudieron llevar a ello. O sea, primero sí que veo, o sea, y esto lo descubrí también un poco con Radia, que cuando hay solo chicas estáis en un entorno que os sentís pues más abiertas, más seguros y poder hablar de determinadas cosas que quizás con chicos a veces que es normal, nos sucede también a los chicos, ¿eh? Pero sí que habláis de alguna manera un poquito más abierta. Entonces yo creo que ahí es una de las cosas que querían potenciar, ¿no? De un entorno donde ellas se pudieran desarrollar, pudieran preguntar libremente, hablar de sus temas libremente y vamos, y estuvieran más cómodos, ¿no? Eso no lo sé, yo creo que igual puede ser un factor. Y luego justamente claro, pues aprovechar dentro de la parte de discapacidad, como comentas, también la parte de justamente de mujeres, que sí que, claro, yo ya te digo que, como comentaba antes, hay casos duros y hay casos que dices, oye, pues está claro que hay experiencias que los chicos no vivimos que son muy complejas, ¿no? Entonces también para ayudar más a eso. Sí que, no sé si la ONCE, yo creo que tiene otros programas, pero sí que estoy seguro de que en caso de que puede ser una buena sugerencia, ¿eh? En un futuro de decir, oye, pues que se abra a más. Yo ahí, como te digo, no tengo, sí que no sé bien 100% la razón en su momento, pero sí que creo eso. Sí que veo a veces de que cuando estáis en un entorno seguro, que a veces me hace gracia, porque también consideréis a mi chica y me lo tomo como halagos. Pues claro, veo comentarios y conversaciones que digo, uy, esto, claro, está claro que si hubiera más chicos no se hablaría, ¿no? Y Sí, sobre todo con el bueno, tema de discapacidad. simplemente era como curiosidad, ¿no? Incluso Sí, desde aquí yo lanzo que si escucha el programa las personas responsables, ¿no? Que puedan valorar, aunque no sea introducir Radia que sea mixto, sí que podrían crear un programa de las mismas características para chicos, que también pues yo creo que les puede venir bien y pueden estar también tranquilos y tal. pues de Yo hecho, creo que personalmente, claro, yo sí, sí, no, personalmente no, sí, mi vida me he sí, rodeado siempre de hombres, la verdad que he tenido mucho más círculo de amigos y bueno, con mi pareja y demás. Entonces, claro, claro, para mí es como raro de repente estar en un círculo de mujeres, ¿no? Entonces, decir que mis claro, compañeras de radio son maravillosas y no he tenido ningún sí, problema con ellas ni nada, pero simplemente, claro, es como salgo de lo que es mi zona de confort, o desde de donde yo me he sentido toda la vida cómoda y demás, a pasar a estar en un círculo de mujeres que para mí es algo nuevo, ¿no? Ha sido algo nuevo sí. durante todo este curso y también me ha servido a mí a nivel personal para, bueno, pues poder sentirme más cerca de ellas y demás. Pero la cosa es que yo creo que sí que sería interesante un programa como Radia Sí. que se incorporara en ese aspecto. Pero bueno, hablando Yo de... creo que conste que te han escuchado, o sea, antes de tiempo, y justamente se ha lanzado hace poco un programa así similar, y ahí sí que, o sea, la consideración precisamente es la parte de esa discapacidad, pero no hacen distinción por sexo o género. Sí, Vale, pues bueno, perfecto.
lo han armado de Estamos... todo, ¿eh? Sí, sí, pero Ah, sí muy bien, que, bien. claro, yo Pues ya está. también, de Estamos hecho, aquí con información al minuto y de hecho, buscando, pero sí, sí. claro, Bueno, lo que comentas también tiene razón, ¿eh? De, oye, pues al final la discapacidad ya de por sí es algo complicado. Entonces, claro, es un tema de que, oye, también a los chicos que les afecta la parte laboral, ¿no? Sí que es lo sí, que te claro. digo, yo creo que este programa está más enfocado sobre todo, pues eso, para crear un entorno seguro y demás con las chicas, ¿no? Y, Bueno, sí, sí, pero a ver, puesto en esa perspectiva, entiendo una cierta, o sea, hay una razón que te puede parecer lógica o no, te puede parecer bien o no, te puede tal, pero la razón está ahí, ¿no? Entonces, claro, bueno, que igual me simplemente confundo, ¿eh? Que luego sí, igual es sí, que otra, ¿eh? igual tal Ahí vez ya te hay digo, otra razón y que si sí, Carlos luego comenta o dice algo tal, yo luego no lo lo puedes edito, pero lo entrevistar, ¿eh? comento en otro Seguro. programa más adelante, ¿no? Oye, que esto que Sí, quedó colgado aquí es por sí. esto, ¿no? Claro, lo puedes Pero entrevistar, ¿eh? De hecho, igual estaría. Si sí, tengo sí, que sí, nominarlo. también se puede seguir hablando con gente porque Sí, de verdad que es un tema también interesante, porque a mí, claro, hay mucha gente, bueno, aquí ya viene la anécdota yo creo que voy a hacer una sección de anécdotas del programa, ¿no? De míos, de mi vida, ¿no? Yo básicamente, claro, yo tengo más de 10 años de experiencia en el mundo periodístico, empecé a trabajar antes incluso de entrar a la carrera universitaria y tal, ¿no? Y cuando ya salí de la carrera o ya empecé a buscar trabajos remunerados y demás, ¿no? La gente que iba a hacerme las entrevistas y tal me decían, ostras, es que tienes un currículum estupendo, ¿no? O cuando iba a ayudas de la universidad para que te buscaran trabajos y demás, sí, dices que tienes un currículum estupendo, no entendemos por qué no te contratan. Y yo pensando internamente, bueno, yo sí lo entiendo, ¿sabes? Porque hay muchas empresas que están totalmente descolocadas con el hecho de la discapacidad y dicen, y se ponen las manos a la cabeza, en plan, es que no lo vamos a saber tratar o no vamos a saber. Tú como trabajador en radio y como persona que contacta con las empresas y demás, ¿qué les dirías a empresarios o empresarias de grandes o pequeñas empresas, gente de recursos humanos, etcétera, que nos puedan escuchar o que puedan llegar a topar con este programa? ¿Qué les dirías para que no se preocuparan o para que tuvieran en cuenta el tema de contratar a una persona con discapacidad más allá de los beneficios fiscales, más allá, o sea, como personas, como trabajadores? pues yo creo que lo mejor que pueden hacer es, por ejemplo, escuchar este tipo de podcasts donde conocen las vivencias de vuestras y ven directamente de que, a menos que tú lo digas, ni se enteran. Y esto en muchos casos, me refiero. Entonces, es eso, es lo que comentas de que muchas veces pues tienen una idea preconcebida de que la gente con discapacidad, yo qué sé, de que puede generar problemas por X o por Y, de que es un lío, pero es que la realidad luego es que son una persona más. Las chicas que han sido contratadas en ediciones anteriores están trabajando como una persona más. Prefiero, de hecho, algunos nos comentan de que dicen, oye, que creo que esta persona no sabe que tengo discapacidad. Por ejemplo, imagínate que conozco una persona, ¿no? Que me dijo, tengo discapacidad visual y el problema que tengo es que la gente no es consciente. Entonces, claro, de repente me dice, esta visualización la tienes que hacer mejor así o así. Entonces, claro, me refiero que llega hasta ese punto, ¿no? De que luego, pues claramente, las empresas no, o sea, la gente con la que trabajas en el día a día no nota la diferencia, ¿no? Entonces, igual luego necesitáis unas ayudas más o un apoyo interno que os permita, pues en determinadas circunstancias, pues echaros un cable, pero no es algo precisamente, no es, o sea, aportáis el valor como cualquier empleado. Entonces yo creo que este tipo de podcast y demás son los que lo demuestran, ¿no? Oye, eres una persona con iniciativa, eres una persona que tiene un currículo muy bueno, con ganas, entonces claro, se ve muy bien en este tipo de cosas, ¿no? A nivel, ya por ir cerrando el tema de Radia y demás, ¿qué le dirías a una chica o a un chico si tiene en el programa mixto ahora o directamente crean un programa masculino? Yo ahí ya no me meto porque son temas de 11 y demás. ¿Qué le dirías a una persona con discapacidad que dice, ay, es que no sé, es que no me veo o me cuesta o es que igual la lío parda y no lo sé hacer porque yo que sé, soy una persona más adulta, que por cierto tenemos compañeras que no somos todas jóvenes. Yo, a ver, yo tengo 29
el año que viene cumplo 30, pero hay compañeras que no os creáis que yo soy de las más jóvenes, creo, de esta edición. O sea que Sí, sí. en realidad hay gente trabajando y bueno, también me preguntaban ellas, ¿no? ¿Qué recomendaciones les harías a personas de eso, ¿no? De edad más adulta, más tirando a edad avanzada, ¿no? Que no se han criado con la tecnología, que demás, Claro. para introducirse en este mundo, ¿no? De la tecnología de IA, de análisis de datos, ciberseguridad, etc. ¿Cuántos? Sí, a ver, que sobre todo es un sector que ofrece muchas oportunidades, tanto a nivel laboral como a nivel de tu día a día, de que lo puedes utilizar para miles de tareas, y que el miedo que tiene o sea, la gente mayor, joven y demás es al final que tenemos también un poco todos. Sí que es verdad de que, claro, pues las condiciones cambian y las empresas, como bien comentas, también tienen sus sesgos y sobre todo, pues a veces son más que duros, lo que muchas veces he visto con la parte de discapacidad, a veces es incluso más con la parte de edad, dependiendo claramente de la propia empresa, ¿no? Si conoce ya casos de discapacidad, dice, bueno, para mí no es un problema, pero igual para la edad sí que lo ven por luego de, oye, pues en 10 años o en 3 años o algo así, igual yo no puedo contar con esta persona o cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí sí que veo muchas veces también un gap, ¿no? Y entonces pero aún así, siempre va a haber una empresa que te escuche y en donde puedas aportar. O sea, igual te dicen 10 que no, pero igual a un décimo te dice que sí, y eso es lo importante. Y ya os digo que es algo, ese miedo, esa incertidumbre y demás, es algo común, que claramente pues hay personas que tienen luego más dificultades y menos, pero es algo común que es importante hacerle frente. Y a algunos va a costar menos, a otros les va a costar más, pero hay que trabajarlo, porque al final es que directamente es lo que nos queda. Sí, o sea, Y no. sí, como Sí, persona que trabaja con IA habitualmente en tu día a día, ¿qué te ha sí. aportado la IA en tu día a día? ¿Cuántas IAs usas en tu día a día? Porque yo, por ejemplo, he descubierto Pi, que la tengo en WhatsApp y la uso mucho, que es como una especie de chatbot de WhatsApp, por así decirlo. Claro. Luego, pues las típicas de ChatGPT, de tal. Y la última que he descubierto con mi chico, que te vas a reír, pero hemos descubierto una que te crea música. Ah, Eh, sí, sí, tú no, ya, yo te algo así. crea o sea, tú le pones letras si quieres, yo por ejemplo que me gusta mucho escribir letras y tal, y le pongo la letra y le digo hazme así, no para usarlo, sino simplemente como curiosidad o como tal, para ver cómo queda, ¿no? Y escuchar tú un poco para poder crear tú luego el trabajo o a nivel ilustrativo para tener en la cabeza ciertas cosas. Entonces, tú, personalmente, ¿qué IAs usas más en el día a día? ¿Cuáles te han resultado más útiles? ¿Cuáles dices, hostia, es que descubrí esta IA que es súper curiosa y aunque no la uso mucho, pero a veces me meto para reírme o no sé? Ah, sí, pues, o sea, ya sin ser conscientes, cuando navegamos por Internet, o sea, hay 10.000 IAs que nos facilitan el trabajo, ¿eh? Cuando vas a Google, ya las recomendaciones que te da, cuando estás buscando una cosa, todo inteligencia artificial. El ranqueo de las cosas que piensa que van a ser más interesantes para nosotros, inteligencia artificial. Cuando le preguntas una cosa y directamente te la contesta, también, o sea, que tú le preguntas, oye, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Y directamente te dice la fecha, con eso por detrás tiene ya. Igual con Amazon, cuando compramos un producto nos recomienda otros. Eso es inteligencia artificial. Me refiero, hay muchas cosas sin ser conscientes con las que ya interactuamos. Y luego están esas, pues por ejemplo, ChatGPT, que a mí me ayuda pues en 10.000 cosas porque lo utilizo tanto para generar correos electrónicos como para ver luego si algún correo pues tengo que traducirlo en inglés, si lo he traducido correctamente. Para generar también imágenes para diapositivas en la parte de docencia, para personalizar algún contenido para, yo que sé, para algún estudiante, ¿no? Siempre claramente hay que tener mucho cuidado con los datos que se pasan, ¿no? Tienen que estar anonimizados, pero por ejemplo, pasar algo y que me haga en función de las notas, pues un mensaje customizado para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la verdad que lo utilizo mucho en ese aspecto y luego está ese, el que está por detrás y nos ayuda también muchas veces de manera inconsciente. Entonces, la IA realmente está en todos lados, en Instagram, en todos lados. Y claro, y además de que soy docente luego y todo esto, entonces, y trabajo en este sector, ¿no? Entonces, claro, luego lo utilizo también a la hora de desarrollar productos, de desarrollar proyectos, de dar la clase y demás. Mm. Vamos, que la tengo en mi día a día De de todo el habitualmente, rato. claro, evidentemente te dedicas a ello. Es como yo cuando miro noticias y veo cosas, pues No, lógicamente, claro, todo esto también influye en tu sector. Siempre habrá IAs, o yo que juego mucho a videojuegos, todos los enemigos son IAs. justo. Entonces, claro, son cosas Bueno, así, ¿no? depende, pero puede ser. Sí, sí. Sí, sí, bueno, Justo. Sí, sí. son algoritmos, son cosas. Eh,
Ahora una pregunta así más personal, ¿no? O sea, ya vamos Sí. cerrando la entrevista, ya dejamos de lado el apartado más profesional y tal. Tú eres todavía una persona joven, puedes hacer muchas cosas, te queda mucha vida por delante y demás, pero ¿te arrepientes de algo que dices, ostras, es que aquí debería haber hecho esto o con esta persona me debería haber disculpado con ella porque estuve enfadado con esta persona durante un mes y no era necesario? Eh, de qué se arrepiente Paul? Buena pregunta. O sea, arrepentir ahora es complicado como tal. O sea, sí que hubiera cosas que en su momento, como comentas, hubiera hecho diferente o incluso yo que sé, alguna persona que a mí no me gusta insultar. Pues en algún momento cuando tenía 16 o algo así que insulté a alguien y dije, Dios, esto no me gusta. O sea, y luego me quedó ahí la espina, ¿eh? Me refiero que muchas veces sueltas tú el insulto, pero luego te queda a ti porque dices, no me gusta como he sido yo en ese aspecto. Pero luego lo que es al final, o sea, por decirlo así, es el pasado, tampoco lo podemos cambiar mucho. Lo que podemos cambiar es el futuro y cómo somos ahora, ¿no? Entonces sí que intento aprender de eso y con eso hacer el día que soy la persona de hoy para luego no arrepentirme de que haya sucedido eso, porque a partir de eso he podido pues crecer y no intentar no volver a repetirlo, ¿no? Entonces, bueno, es unos sentimientos agrios estos, ¿no? De, oye, pues claramente esto lo hubiera hecho diferente a día de hoy, siendo Paul, en su momento no lo hizo así, entonces, bueno, sería, claramente ya te digo, pero también hay una cosa, ¿no? Es muy fácil criticar al pasado sabiendo lo que ha sucedido luego, pero claro, cuando hemos tomado una decisión, lo hemos hecho muchas veces porque hemos pensado siempre que era la mejor decisión de nuestra vida, ¿no? O sea, porque en ese momento era lo que pensábamos que era lo más adecuado. Entonces, claro, nunca es justo mirar con los ojos del futuro lo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Es como si yo, oye, pues sé que mañana la lotería que va a tocar es esta, pues claramente si cojo otro número sería tonto, ¿no? Entonces, pero como no sabes lo que va a suceder en el futuro, tú escoges ese número pensando de que va a ser el que te va a tocar, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, es un poco la cosa. No, por eso luego no me, claramente hay cosas que hubiera cambiado, que no hubiera hecho siendo el Paul de día de hoy, pero que bueno, a partir de eso creo que lo importante es que he conseguido crecer e intentado claramente no volver a hacer daño, pues a lo que lo haya hecho en su momento y vamos, y sobre todo ser consciente oye, de apandar, no sé cómo se dice, por decirlo así la palabra, ¿no? De ser, o sea, responsable de mis acciones, decir, oye, pues esto lo he hecho mal y ha sido mi responsabilidad y lo que me queda ahora es cambiarlo para que intentar que no se vuelva a producir. Y ya finalmente, como comentabas, de ponerte los ojos del futuro, ¿no? ¿Qué Sí. no has hecho todavía que te gustaría hacer y por qué todavía no lo has hecho? Buah, pues esa es una buena pregunta. A nivel personal estoy bastante orgulloso en general. Sí que, pues eso, he viajado cuando me apetecía, ahora me apetece menos y lo hago menos, no me preocupa. Estoy contento con la parte laboral también, creo que, oye, pues estoy yendo por el camino que me gusta. Y no sabría decirte un poco, claro, lo dejo un poco hacia el aire, no sabría decirte cómo, qué es lo que me gustaría hacer. Sí que, claro, o sea, una de las cosas, pues claro, pues yo tengo mujer y igual de un futuro me gustaría tener hijos. O sea, entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que esto son las cosas que vas procrastinando porque piensas que nunca es el momento y en su momento llegará, ¿no? Pero, o sea, pienso que llegará, ¿no? Y eso sí que me gustaría quizás en un futuro. No es algo, si me muriese ahora con eso, tampoco sería algo que diría, oye, pues error mío, he fracasado, ni mucho menos. Creo que diría, oye, pues me gustaría. Y Y no lo he ya, hecho claramente por eso, porque las condiciones no nos han dado, ¿eh? claro, no, no, sí, Pero, es sí, perfectamente comprensible. Para que te hagas una idea, las estadísticas dicen que en Estados Unidos, no sé cómo está aquí en España, porque no he buscado estadísticas como tal, pero en Estados Unidos ya se está dando un fenómeno que es que hay más madres solteras. Hay más bueno, porcentaje de nacimientos de madres solteras, que son un 40%, con respecto a parejas. Es decir, que cada vez se está como tirando más por ese sistema. Aún sí. así, bueno, son cosas de la vida. Y un sueño que digas, aquello que dices, hostia, es que no sé si lo voy a hacer en alguna vez en la vida, ¿no? Pero mi sueño sería, no sé, conocer a alguien, trabajar con alguien. Sí, no es totalmente un sueño, o sea, me refiero, como te comento, podría vivir con ello, pero sí que me gustaría tener un barquito y cruzarme, yo qué sé, el Atlántico o irme por ahí con él, claramente con mi mujer.
y su hijo, si hay hijos, si hay en su momento, claro, pues recorrerme por ahí ciudades, ¿no? O sea, ir ahí tranquilo de un lado a otro, en el barquito, estar en el mar, desconectado, eso me gustaría, sí. O sea, es algo que me encantaría poder hacer. Pues nada, hemos llegado al final de esta entrevista, 1 hora y 10 minutos prácticamente. Hemos estado bien, hemos estado de charleta tranquilamente. Muchas gracias por toda tu experiencia, por todas tus vivencias, todas tus emociones y por supuesto por todas tus opiniones como profesional y que formas parte de los sectores. Y al final, yo creo que las personas nos formamos a partir de las emociones que tenemos, a partir de dónde decidimos lanzarnos, dónde no, y al final creo que has sido muy valiente al abrirte tanto. Yo agradezco cuando los invitados se abren porque al final también me da a mí la posibilidad bueno, de desarrollar un poquito más la entrevista en forma de charla y no tanto como entrevista, que es como más Sí, yo creo aburrido, yo creo, que es también así, ¿eh? Sí, sí. para el espectador. Está, está muy Eh, interesante, ¿eh? Sí. Nada, solo me queda agradecerte por haber A estado ti. aquí. Si quieres dejar algún mensaje a los oyentes, yo por mi parte me despido ya. Ha sido un placer hacer este programa, que no sé si será el primero, yo creo que sí, pero de todos modos nunca digas nunca. Así que nada, gracias Paul por haber aceptado la entrevista, por haberte pasado por Voces en Altavoz, emociones en altavoz, voces en altavoz, da igual, yo aquí llamo al programa de 70 Primero. maneras, no pasa nada, y así lo hacemos todo más natural y más liviano. Ha sido un placer aprender de ti, más allá de radio, ¿no? Haber visto un poquito más al Paul profesional y al Paul persona. Y nada, muchas gracias. Ah, gracias a ti, oye, y estoy seguro que esto va a ir muy bien. Gracias por eso. No sé si será el primero, pero bueno, en caso de que no sea igualmente, estoy súper agradecido de que me hayas considerado. Y vamos, y sobre todo que no te preocupes, me refiero de que cuando uno sale por decirlo así, al público, le van a decir cosas buenas y malas, céntrate en las buenas, que son las importantes, que ya sabes un poco a lo que me refiero en general, y sobre todo a ser feliz, porque si esto te gusta hacerlo, que las malas voces no te cohíban de hacer aquello que te gusta. Vale, Perfecto. Pues nada, hasta el genial. siguiente programa. Hasta luego. Chao, chao.